días. Bueno, en primer lugar quisiera agradecer la invitación. Voy a entrar en una parte formal porque me llamaron al intendente, el abogado Yayora, al doctor Ferreira, secretario de Educación. Quiero agradecer muy especialmente a Susana Amancio, subsecretaria de Gestión Pedagógica de la Municipalidad. Y también quiero agradecer especialmente al licenciado César Díaz, que es mi asistente, mi ayudante, que me ayuda en todo, también para el PowerPoint, ¿sí? Bueno, cuando me invitaron antes de ingresar en la temática, yo pedí que me tocara un encuentro con educadores, o sea, no una conferencia o charla general. Yo quería estar en un espacio entre colegas. Por eso lo que preparé es como una clase de pedagogía, que va a tener alguna parte interactiva también, una clase de pedagogía, porque yo me presento ante ustedes como pedagogo, creo que no hay educación sin formación pedagógica, también creo que pedagogía es la materia más interesante de formación docente, una pedagogía desde una enunciación latinoamericana. Yo hice mi tesis doctoral sobre algunas ideas de Paulo Freire, a quien tuve el honor de conocer, en una subbeca que tuve en San Pablo, y creo que toda la educación debe pensarse. Quiero agradecer la invitación y la libertad a elegir un título, porque esto de urgente, buscando modelos pedagógicos actualizados para sistemas educativos innovadores, faltó algo después de los 2 puntos, en riesgo el derecho a la educación. Es un tema que me preocupa y me ocupa en mis lecturas y en mis investigaciones. Y voy a traer y voy a compartir con ustedes algunas cuestiones que derivo de un programa de investigación que llevo justamente en parte en la Universidad Nacional, también en la Universidad Provincial, que está radicado en parte en la Secretaría de Ciencia y Técnica y también en IESET, que es una unidad ejecutora de doble dependencia, Universidad Nacional con IESET en la Nacional. Y también quisiera, digamos, compartir en esta clase algunas cuestiones que voy a entrar en términos teóricos a algunas cuestiones, porque parto del supuesto de que todos quienes estamos aquí somos colegas y tenemos alguna lectura, algún recorrido en torno a cuestiones pedagógicas. Yo voy a hacer un ejercicio, yo lo miro ahí, ustedes lo están viendo acá, ¿no es cierto? Porque el Power tiene algunas... Bueno, fíjense, ese es el título, quiero que miren una cuestión estética de ese título, ¿sí? El título también podría ser Aportes del campo de la pedagogía a la formación docente. ¿Qué agendas desde qué modelos pedagógicos? Fíjense que también hay una estética intencional ahí. O también, el título que más me interesa para compartir entre colegas es ¿Nuevos sistemas educativos con la pedagogía de antes? Y aquí, fíjense que estéticamente hay una intencionalidad pedagógica o una intencionalidad formativa que tiene que ver básicamente con decir lo siguiente. Todos hemos sido formados en que con mayúsculas o con un tipo de letras hay que poner con más relieve lo que está antes de los 2 puntos. Y lo que va después de los 2 puntos va con otro tipo de letra, siempre menor. Yo creo, como hipótesis, como una hipótesis formativa entre colegas, que poner en otra estética, con otra intencionalidad, lo que está a posteriori de los 2 puntos, también es una forma de construir algunos aspectos de nuestra formación, de ingresar en algunos nuevos territorios, y para ingresar en algunos nuevos territorios, en esta nueva aventura, nosotros tenemos que tener o cambiar las herramientas que tenemos, o algunas de ellas, o utilizar otros vehículos. Entonces, esta idea, digamos, de poner en mayúscula o de relieve lo que está a posteriori de los 2 puntos, es como una primera hipótesis formativa de que quizá a la hora de actualizar modelos pedagógicos, deberíamos comenzar a reconocer
a focalizar, a visibilizar algunas cuestiones que en la práctica pedagógica no son reconocidas. Y aquí algunas ideas que me parecen fundamentales de compartir con ustedes entre colegas. Fíjense que pongo como título algunas tesis. Ustedes saben que en ciencias sociales, ciencias humanas, las tesis son como hipótesis sustantivas, hipótesis que sostienen las comprensiones, las explicaciones, pero no dejan de ser hipótesis, ¿sí? O sea, tienen que ver básicamente con enunciaciones que pertenecen como a esos núcleos duros de explicación. Yo creo que están anotando, pueden anotar lo que quieran. Todos estos materiales quedan a disposición, ¿sí? Así que Bueno, y la tesis fundamental que quiero proponerles a ustedes es que a la hora de pensar en la revisión de modelos pedagógicos, lo que tenemos que revisar son algunos supuestos teóricos y que la problemática no es una problemática técnica. Y aquí me fundamento en esta investigación que vengo llevando a cabo, es una línea de investigación que tiene casi 20 años. Nosotros, el título de nuestra investigación es Perspectivas comunicacionales y educativas en formatos escolarizados para juventudes vulneradas. Y nos encontramos en que algunos dispositivos institucionales que teóricamente han sido pensados para incluir a sujetos, a chicos, chicas, que han sido excluidos del sistema educativo común, también son excluidos de esos dispositivos institucionales que, repito, que teóricamente fueron pensados para incluir. Entonces, una hipótesis entre colegas que podríamos discutir es que algunos de esos dispositivos institucionales es como que maquillaron los fundamentos, pero tienen los mismos fundamentos que los dispositivos institucionales que siempre criticamos. Entonces, yo quisiera básicamente compartir con ustedes algunas tesis, algunas enunciaciones. Al campo pedagógico lo podemos definir de distintas maneras y estaríamos toda la mañana. Pero yo básicamente quisiera tomar la decisión de definir al campo pedagógico como un campo de enunciaciones, ¿sí? Ahí ustedes ven, la enunciación es un enunciado, pero yo no lo voy a tomar como un discurso, una discursividad descontextualizada. Justamente, un enunciado es lo que en ciencias sociales llamamos una praxis. Una praxis, la categoría praxis, dialécticamente une la idea de reflexión y de acción, ¿sí? La idea de praxis dialécticamente une que todo enunciado, bueno, estoy muy feliz porque me encuentro con un montón de colegas, digamos, que han pasado por aula, así que esto se va convirtiendo en una clase, ¿sí? Básicamente, la praxis es este enunciado que recupera algunas cuestiones teóricas, pero que también tiene que ver con recuperaciones que se hacen desde la práctica. Pero a mí lo que me interesa, básicamente, es que estos enunciados o estas praxis tienen una intencionalidad. Y ahí pongo, ¿no?, que anuncian, denuncian, visibilizan, quieren reconocer. Entonces acá, algo entre colegas. Por ejemplo, algunos enunciados que circulan en el ámbito educativo son como, por ejemplo, los chicos no estudian. Los chicos no aprenden. Los chicos ingresan a la universidad sin saber leer y escribir. Esto, desde la perspectiva pedagógica, no son solo enunciaciones. No son solo discursividades descontextualizadas. Cuando yo digo los chicos no aprenden, o a los chicos no les interesa algo, elegí hipótesis desde la negativa, esas enunciaciones tienen un anclaje en el territorio. No son discursividades que aparecen por fuera de un territorio. Entonces aquí aparece, como hablamos de modelos pedagógicos, aquí quiero tomar posición y entender básicamente que lo pedagógico no es solamente un enunciado teórico. Lo pedagógico también conlleva un anuncio de aquello que se denuncia. Ahí les pongo a ustedes el valor de una pedagogía, por ponerlo en términos simples, el valor de lo pedagógico
está en qué propone ante lo que denuncia. Si nosotros volvemos, por ejemplo, a literatura latinoamericana sumamente crítica con relación al sistema educativo, voy a mencionar dos clásicos, Pedagogía del oprimido de Paulo Freire y La desescolarización de Iván Illich, ambos autores que son sumamente críticos de la lógica escolarizada que se da en Latinoamérica, que justamente va a reproducir el sistema educativo no solamente va a reproducir una clase social, sino que va a reproducir una exclusión social. Ambos autores sostienen justamente que lo pedagógico es esa denuncia y ese anuncio, una pedagogía de la denuncia, pero también una pedagogía del anuncio. Entonces, aquí básicamente entrar con ustedes con algunas cuestiones teóricas en una clase de pedagogía. Entonces, hasta aquí básicamente tomar posición en que el campo pedagógico es un campo de enunciaciones, que esas enunciaciones son praxis, que son discursos, pero esos discursos no son discursos que emergen desde un lugar teórico exclusivo, sino que son discursos que emergen anclados en el territorio. Por lo tanto, una hipótesis para revisar algunas cuestiones de lo que puede ser un modelo pedagógico tendría que ver con qué lentes nosotros vemos el territorio. Porque acá hay una cuestión de perspectiva teórica. Siempre en mis clases de pedagogía pongo en el pizarrón que lo pedagógico es una perspectiva analítica, es una forma de ver la realidad. Dibujo unos pares de lentes, digamos, es una forma de ver la realidad. Pongo siempre el mismo ejemplo, digamos, si yo a las 11 de la mañana paro el auto y en la esquina un chico me pide una moneda para limpiarme, digamos, el vidrio del auto, el parabrisas, yo que soy educador, como ustedes, me pregunto qué hace en la Argentina, en Córdoba, un chico de 8 o 9 años en una esquina y por qué ese chico no está en la escuela. ¿Por qué? Porque somos educadores, ¿sí? Si fuera médico, capaz que digo, hoy observo cuestiones de desnutrición, pero digamos, todos los que estamos acá tenemos una mirada educativa. Por eso, digamos, establecí un encuentro básicamente entre colegas. Bueno, ahora vamos a algunas cuestiones desde lo pedagógico muy importantes que estamos trabajando. Yo quisiera recuperar 2 o 3 cuestiones desde una pregunta, ¿no? Digamos, ¿cuáles son nuestras preguntas, nuestros enunciados? Lo que llamé enunciados necesarios. También le podría haber puesto enunciados esenciales. O sea, se hizo mucho abuso de la categoría esencial durante la pandemia, ¿no es cierto? O sea, hoy estamos en un post, no sabemos qué, ¿sí? Digamos, para mí esencial tiene que ver, desde una perspectiva teórica, no con una cuestión sólida, eterna e inmutable, sino con una construcción que tiene que ver básicamente con la construcción de un acuerdo. Entonces, ¿yo qué observo? ¿Qué acuerdos observo de lo que nos estamos preguntando hoy? Bueno, creo que básicamente un modelo pedagógico hoy tendría que centrar esta idea de provocar presencia. Aquí pongo la categoría vínculo pedagógico, yo es como que la voy a relativizar en alguna cuestión. Voy a tomar posición crítica en entender un vínculo pedagógico solamente desde una cuestión didáctica. Y creo que justamente el acto educativo es un acto de provocación de presencia. Pero hoy la categoría presencia también tiene que ser resignificada, porque ya sabemos que nosotros tuvimos que hacer presente a nuestros estudiantes en un Zoom, ¿sí? Mediante las pantallas. O sea que hoy tendríamos que tener claro que esto que nosotros estamos viendo ahora no es sinónimo de presencialidad. Y que la categoría presencialidad es mucho más amplia que habitar un tiempo-espacio presente físicamente. Y lo segundo que quisiera decir, vinculado con esto y hacia la búsqueda de modelos pedagógicos, es que entender a la presencia no solamente como un acto didáctico, entender a la presencia como un acto político. Aquí, colegas, para mí es fundamental entender a la educación como un acto político, es entender que lo que yo haga tiene como última finalidad inscribir a los sujetos en un lazo social. Por eso pongo aquí, por ejemplo, hoy la conectividad, que todos la hemos vivido y sufrido, la conectividad
no es solamente un problema técnico. La conectividad es un problema político, porque sin conectividad es imposible ese vínculo o esa construcción de presencialidad. Yo creo que hoy tenemos como que revisar algunas cuestiones desde lo pedagógico, de lo didáctico, y por ejemplo, lo segundo es ¿qué entendemos por aprendizaje? Colegas, durante la pandemia, yo lo he puesto en algunas charlas, vieron que la escuela activa trae la centralidad de la categoría experiencia. La categoría experiencia significa que es algo común, es algo que nos atraviesa. Nosotros todos hemos tenido la experiencia de la pandemia, y en esa experiencia de la pandemia hemos tenido la experiencia de la muerte. Todos los que estamos aquí hemos perdido algún familiar, más cercano, más lejano. ¿Sí? Por eso creo, honestamente, que nosotros tendríamos que revisar, me parece, qué entendemos por aprendizaje. Y creo que el aprender no solamente tiene que ver con cuestiones cognitivas, sino que el aprendizaje, también inscripto en un marco político, nos va a permitir ver cómo lo que enseño inscribe a ese sujeto en un lazo social. Yo quisiera acá hacer una pregunta, después vamos a hacer una interacción. Por ejemplo, si nosotros queremos chicos críticos, si nosotros queremos sociedades justas, sociedades inclusivas, quiero que alguien me responda por qué los operativos de evaluación se siguen centrando en matemática, lengua y ciencias naturales. ¿Por qué no evaluar críticamente cómo se apropian críticamente nuestros estudiantes de los conceptos históricos? Yo también quisiera proponer que en esta nueva revisión de modelos pedagógicos, una buena enseñanza de la historia también desarrolla lo más alto del pensamiento abstracto. Piaget se pondría contento conmigo. ¿Sí? Un hipotético deductivo, en términos, digamos, clásicos, también lo desarrolla la buena enseñanza de la historia, la buena enseñanza de las ciencias sociales, la buena enseñanza de la geografía. Y también ese modelo pedagógico tendría que revisar esa reducción, ese reductivismo pedagógico que asocia el desarrollo de algunas capacidades a algunos campos disciplinares. Eso hoy la investigación lo destierra. Nadie puede decir que la matemática desarrolla el más alto nivel de abstracción. Eso lo demostraron las investigaciones. La enseñanza de la historia también desarrolla el más alto nivel de abstracción. Piensen ustedes, nos pongamos como aprendientes, ¿qué significa entender, por ejemplo, la categoría revolución? ¿Qué significa entender la reforma del 18? ¿Sí? ¿Cómo hay que entender hoy la categoría independencia? Estamos hablando de soberanía del conocimiento. Bueno. Entonces, aquí voy cerrando una parte, básicamente 3 cuestiones, ¿no es cierto? Podríamos pensar, de lo que dijimos, seguir manteniendo un sistema educativo que transmite la realidad. Podríamos pensar en un sistema educativo que interpreta la realidad, o podríamos pensar en un sistema educativo que transforma la realidad. Cuando yo entiendo un sistema educativo que transforma la realidad, estoy entendiendo que el sistema educativo es parte de la realidad, ¿sí? Y que por lo tanto, de las ciencias sociales, el sistema educativo es un dispositivo que asume esta conflictividad. Yo también quisiera decir, en seminarios más de pedagogía crítica, lo digo permanentemente, también la educación, la que nosotros generamos, la que nosotros generamos en las escuelas, también puede construir injusticia. ¿Sí? Nosotros también podemos ser constructores de desigualdad. Bueno, ¿cómo voy con el tiempo? Bueno, no, porque quiero hacer una participación, digamos, ¿sí? Bueno, miren, acá viene algo desde las investigaciones. Es importante en la nueva búsqueda de modelos pedagógicos asumir lo que llamamos una perspectiva relacional. Hoy en ciencias sociales y humanas, esta perspectiva relacional, cuando uno habla, por ejemplo, de problematizar como sinónimo de desnaturalizar, significa asumir una perspectiva relacional, es decir,
en términos pedagógicos, por ejemplo, una clase no es una clase. O sea, una clase es un pretexto para ver el mundo desde otras dimensiones. O sea, una clase es un pretexto para inscribir a nuestros estudiantes en un escenario mayor. Una clase es un pretexto para inscribir a nuestros estudiantes en un mundo donde básicamente los derechos se construyen, se conquistan, se militan. Voy a poner algunas cuestiones y dejé otras afuera intencionalmente. Bueno, aquí lo primero, hoy que en base a investigaciones también, digamos, latinoamericanas, en base a innovaciones que se están haciendo, primero, sistema educativo como espacio de múltiples ingresos, recuperación de trayectorias formales y no formales. Nosotros tenemos que avanzar hacia, o sea, nosotros tenemos sistemas educativos que solo focalizan la trayectoria en una certificación, ¿sí? En una certificación, aprobó el jardín, aprobó el primario, aprobó el secundario, ingresa. Eso hoy se está revisando y lo tenemos que revisar. Hoy de alguna manera tenemos que pensar en sistemas educativos que recuperen la trayectoria de los sujetos, que la certifiquen, esa trayectoria, y quizá vamos a tener sujetos que ingresan en el nivel primario sin haber cursado primero y segundo grado, pero tienen algunas competencias, algunas capacidades, que en algún tipo de evaluación, siempre la evaluación es un momento que hay que tomar una decisión, siempre los instrumentos son arbitrarios, arbitrarios en el sentido de construcciones, ¿sí? No pongo arbitrario como sinónimo de injusto, o sea, ya lo dijo Bourdieu, digamos, el arbitrio cultural tiene que ver con una selección. Bueno, yo los invitaría como a pensar, digamos, en esta cuestión de cómo avanzar en la recuperación, en el reconocimiento, en eso que está después de los 2 puntos de nuestros estudiantes. Y pongo formales y no formales, ¿sí? Nosotros tenemos una gran mirada puesta en lo formal, ¿sí? Pero yo creo que la vida de todos nosotros no pasa solamente por nuestro trabajo, hacemos otras cosas, digamos, ¿sí? Eso le llamo en términos amplios no formal. Bueno, otra cuestión para que pensemos, sostenido con las investigaciones, sistemas educativos pensados como unidades pedagógicas y no fragmentados. Esto hay como un avance, ¿sí? Lo que tiene que ver con proyectos pedagógicos intergeneracionales, intercursos, es decir, esta idea de cuando uno está allá dentro del sistema educativo, en esa cuestión como más formal, entre primero, segundo y tercer grado, nosotros tenemos justamente desde una pedagogía moderna esta idea de, se cerró primero, se cerró segundo, se cerró tercero, como administrativamente, pero hay algunas experiencias avanzadas a nivel latinoamericano, donde se comenzó a pensar en esta idea de unidad pedagógica, que más o menos nosotros tenemos, digamos, alguna experiencia, pero básicamente, como estamos entre colegas, desde una perspectiva teórica, muchas veces esas decisiones las tomamos porque después de esos 2 puntos hay muchos chicos que han fracasado. Utilizo el término fracaso escolar básicamente como los que no han alcanzado los objetivos que teóricamente había que alcanzar. Bien escolarizada es la definición, ¿sí? Pero, de alguna manera, podríamos poner una hipótesis positiva, es decir, que trabajar en el marco de unidades pedagógicas, de trayectos más amplios, es también dar los tiempos y los espacios para que se desplieguen las capacidades. O sea, si yo decido algo por el fracaso, es como que es algo asistencialista. Entonces, yo invito como para que pensemos sistemas educativos, que trabajemos con la categoría de unidad pedagógica, pero es unidad pedagógica desde una instancia positiva de que un tiempo mayor habilitaría la posibilidad del despliegue de otro tipo de capacidades. Bueno, sistemas educativos híbridos. Bueno, acá lo dije, la conectividad como problema político y no técnico-didáctico. Aquí de vuelta, yo creo, digamos, que nosotros hoy no podemos pensar en ninguna institución educativa sin conectividad. Sin conectividad para trabajar en tiempo real algunas cuestiones, ¿sí?
por ejemplo, para trabajar en tiempo real noticias, para trabajar en tiempo real qué acontece en el mundo, porque lo dije en el inicio, la clase es un pretexto para asomar a los estudiantes, a las estudiantes en un mundo mayor, en un escenario mayor. Y acá nos toca esto bien a nosotros. Esto es muy interesante. Hay alguna experiencia en Latinoamérica. Sistemas educativos conformados por equipos docentes. Nosotros todavía tenemos esta imagen, digamos, de nosotros los docentes, en una perspectiva como más individual. Si bien se ha avanzado mucho en la conformación de equipos docentes. Pero acá hay algunas experiencias latinoamericanas, pues, yo se las puedo compartir, donde, escuchen esto, ¿no? Porque hay que animarnos a nuestros estudiantes que van a la escuela 44, ¿sí? Aprenden algunas cuestiones de ciencias sociales o ciencias naturales en la escuela 45. Y van un mes a la escuela 45. Porque esa escuela 45 es una escuela grosa. Esto lo están grabando así. Bueno, después es una escuela importante, significativa, ¿sí? Es una escuela grosa en la enseñanza de las ciencias naturales. Por distintos motivos, porque hubo un grupo docente que se dedicó a ello, porque hubo una docente que siguió estudiando, hizo un doctorado en ciencias biológicas y le enamoró las ciencias, me explico, por distintas... Esto de la enseñanza y el aprendizaje siendo habitado en distintos lugares. Equipos docentes que históricamente enseñaron en la 44, pero que durante un tiempo van a ir a enseñar a la 45, y los de la 45 vienen a la 44. Equipos docentes que construyen propuestas, acá tomo la categoría de las investigaciones intergeneracionales. Yo aquí pongo un ejemplo discutible. En la Universidad Provincial de Córdoba, ustedes saben que la Universidad Provincial de Córdoba es una universidad nueva, y lo que hace lo que distingue a una universidad, lo que yo llamo una universidad universitaria, son las investigaciones, posgrados, lo que tiene que hacer una universidad. Y la primera carrera de posgrado que se aprueba, que la CONEAU aprueba, es la de educación sexual integral. Esa carrera de posgrado, no una diplomatura ni un curso de extensión, permitió en las clases elaborar propuestas de este tipo, ¿no es cierto? O sea, comenzar a pensar, por ejemplo, temas de educación sexual integral nos atraviesan a todos, a los chicos, a los adultos. ¿Cómo generar en las instituciones educativas espacios donde intervengan chicos de distintas edades? Es todo un tema, ¿sí? Pero fíjense una cosa, en términos escolarizados, esto que está después de los 2 puntos, nosotros no tenemos ningún problema en la idea de tutores pares. Por ejemplo, en muchas escuelas, algunos chicos de sexto, hay programas que llaman punta a punta, o los chicos de sexto son tutores de los chicos que ingresan a primero. Eso lo han visto, ¿sí? En algunos lugares. Pero fíjense que es una tutoría bien escolarizada, es decir, los van a ayudar a cómo aprender, cómo está el senio, cómo tenés que hacer para que los grandes no te saquen la pelota, digamos, con quién tenés que organizar los recreos, cómo... O sea, toda la categoría tutoría, que para mí es central en lo pedagógico, es todavía una idea de tutoría muy escolarizada, en el buen sentido del término. Es una tutoría escolarizada que acompaña a los recién llegados en cuestiones de aprendizaje más cognitivas, pero no en otras cuestiones. ¿Sí? ¿De qué puede hablar un chico más grande con un chico más chico? Yo quisiera como pensarlo. Y aquí, en esta idea de pensarlo, yo les dije, sistemas educativos como espacio de múltiples ingresos, pensados comunidades pedagógicas, sistemas educativos conformados por equipos docentes. Ahora viene un momentito, porque si esto es una clase, ¿sí? Fundamental para mí es que sistemas educativos que entiendan a la educación como un derecho, pero sistemas educativos como espacio de construcción de derechos y de deberes. A la palabra derecho
con mayúscula, le corresponde la palabra deber con mayúscula. ¿Sí? Esta idea de que todos nosotros, todos los que estamos aquí, somos sujetos de derechos, también somos sujetos de obligaciones y de deberes. Y esto nos lo tenemos que repetir entre los adultos y también nos lo tenemos que repetir y enseñar con los chicos. ¿Sí? Tenemos el derecho a la educación, pero también tenemos el deber de cuidar la escuela, porque es un bien público. Y si no cuidamos la escuela, estamos rompiendo el lazo social. Bueno. Y esta la completamos colectivamente, ¿sí? No va a haber lugar para preguntas, como pusieron aquí, pero rápidamente, así, espontáneamente, ¿qué les parece? ¿Qué habría que completar acá? Sistemas educativos que ¿qué? Vamos. Que humanicen. Yo voy repitiendo para que humanicen, gracias. Más. Vamos. Que trabajen con otros ámbitos. Que exploren. Que den posibilidades. Que miren a su comunidad y los problemas que las aquejan. Muchas gracias. Que se vinculen con la realidad. Que den... Bien. Yo, perdón, repito así como para que quede, ¿sí? ¿Se escucha, digamos, lo que dijeron? ¿Se escucha? Perfecto. Bueno, que den herramientas para trabajar. Bueno, vamos. Que motiven. Sujetos críticos. ¿Puedo? ¿Cómo no va a poder? Vamos. Para mí es muy importante que sean protagonistas, que sean corresponsables de la tarea, de la enseñanza y del aprender, junto con los docentes, ¿no? Que puedan colaborar y ser corresponsables en sus proyectos que llevan a cabo. Porque es de la única manera que cuando se involucran, se interesan y se aprende de otra manera. Es un aprendizaje significativo. Otra vez que forme... Bien. ¿Perdón? Que se piensen a sí mismos. Que promuevan espacios de participación. Que transformen. Repito porque me están sugiriendo técnicamente... Perdón, di vuelta. Que se atienda a la diversidad. Que se construya desde el error. Que aborde temas desafiantes. Que aborde temas desafiantes. Que tenga sentido crítico. Gracias. Que inspiren. Que trabajen en equipo y que se integren. Gracias. Que no teman a cambiar los formatos. Que sean autocríticos. Que promuevan docentes movilizados. Libres y dinámicos. Que sea una construcción colectiva. ¿Qué más? ¿Ustedes qué piensan del sistema educativo? ¿Qué piensa el muchacho que está allá en la parte técnica? Hey, ¿cómo te llamas? ¿Qué pensás, Gustavo, que le falta al sistema educativo? ¿Qué le mejoraría?
Ayudar, es lindo aprender, claro que sí. Ayudarle a los chicos ayudarlos a que aprender es lindo. Que aprendan lo que quieran aprender. ¿Y ustedes qué opinan? Lo dijeron recién. A ver. Que aprendan para la vida. Que aprendan para la vida. En el sentido de poder llevar adelante después la vida en sociedad, ¿no? Uno sale muchas veces de un colegio sin saber cómo se endosa un cheque, un montón de cosas. Cómo se paga un impuesto, cuestiones de esas. El único ejemplo. Nunca lo hubiera puesto, digamos, que aprendan a endosar un cheque. Pero está bueno. Lo anotemos, lo anotemos. ¿Que la escuela? Un convite. Que sea un convite. ¿Vos qué opinás? Por ejemplo. Bueno, caballero que estaba ahí, ¿qué opinás? Cambiar los planes de estudio. Cambiar los planes de estudio. ¿Algo más? Actualizar los planes de estudio. Los planes de estudio, claro. Apagar los celulares. ¿Apagar los celulares? Ah. Cambiar las épocas. Por lo menos en mi época, se estudiaba mucha historia antigua, historia médica. Olvidarse de eso, actualizarse. Los planes que están con la actualidad. La actualidad es la presentación, la técnica, es la matemática. Matemática no hay en el país, no les gusta a los chicos. Matemática no saben enseñar matemática. Matemática es hermosa. Y tenemos que actualizarnos a eso para poder desarrollarnos como país. El país como va no va. Bueno. ¿Quién hace? Relacionarlo con lo de la dictadura y lo sucedido en 1976. Más allá de esta relación, eso llegan a un sectorado donde uno habla de este proyecto y ellos quedan ahí como, ay, Ana Frank. Esa fue mi sensación. Está muy bien. Y es seguramente lo que yo les transmito a ellos, más allá de que una le ponga ganas y pueda trabajar el proyecto lo más completo posible, llegar a este punto donde una se cuestiona y se pregunta y tú decís, los chicos, ¿qué les pasa a ellos con esto? Por ejemplo, estoy tirando un proyecto porque es uno, ¿no? Cuando hablaba de ampliar la visión, pensaba en cómo mirar el atrás, el ahora y el futuro. Porque hay veces que no se ve el futuro. Y sí lo puedo ver. Sí, o sea, yo me puedo programar para pensar en llegar a un lugar. Y tal vez el sentido de poca pertenencia que tienen los chicos hace que no se vean en un más allá. Y en juventud, en este momento. Entonces, cuando hablo de ampliar la visión, no dejando de mirar para atrás, no dejando de mirar ahora. Ampliar la visión. Muy bien. Aquí una colega levantó. Ahí, perdón. Aquí estamos. Relación a lo que decía la compañera o lo que planteó usted antes, pensando en lo social, como escuela, ¿cómo planteamos las efemérides, por ejemplo? No hay un recorrido en esto, digamos, que sea como proceso, los hechos sociales que son significativos. Entonces, como que también decimos en primer grado o en el inicial, que es lo mismo sobre el 25 de mayo, por ejemplo, en primer grado lo mismo, en segundo grado lo mismo, en tercer grado no hay un recorrido, no hay un proceso, me parece, no hay una construcción de estos hechos históricos que son significativos también para la construcción del aprendizaje y que se puede trabajar de una manera integral con los demás espacios. Muy bien, muchas gracias. César. Un sistema educativo, pensando en esto, lo que usted venía hablando, de que pueda enseñar a las personas a habitar el territorio, a tener esa libertad de poder habitar el territorio, y más en
marco del Congreso, que es un Congreso municipal, ¿no es cierto? Teniendo la ciudad de Córdoba, el espacio social que habilita la municipalidad, ¿no es cierto? Lo local. Bien. Bueno, antes de cerrar, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Acá voy a dar una respuesta provisoria. Acá pasó algo muy importante, intentando que seamos coherentes con lo que visibilizamos. Acá, un modelo pedagógico, como dijo la colega, no tiene que dejar de mirar lo que está antes de los 2 puntos, pero también tiene que mirar lo que está después de los 2 puntos. A la hora de pensar en soluciones del sistema educativo, es importante que los que estudiamos cuestiones educativas digamos lo que pensamos. Quienes no están formalmente dentro de la escena educativa también tienen, porque todos los graduados del sistema, o sea, nosotros podemos ser sujetos inscriptos en distintas categorías al mismo tiempo. Yo puedo ser profesor, pero también soy graduado del sistema educativo. Y puedo ser estudiante del sistema educativo, ¿sí? Los graduados del sistema educativo son portadores de conocimiento, son portadores de sentidos. Y muchas veces el sistema educativo sigue de forma como dando vuelta a la calecita y llegando al mismo lugar, cometiendo los mismos errores, porque se fija y pregunta solamente lo que pasa antes de los 2 puntos, porque pone con minúscula lo que pone después. Y yo cierro esta presentación, colega, esta clase, tomando una perspectiva freiriana. Creo básicamente, al decir de Freire, que los nuevos modelos pedagógicos tienen que centralizar lo que se llama la pedagogía de la ignorancia. Volver a recuperar como ámbito pedagógico, como ámbito de construcción de conocimiento, lo que no sabemos. Porque lo que no sabemos, como dije en el inicio, lo que no sabemos es una ruta que desconocemos. Por lo tanto, quizá tenemos que cambiar de caja de herramientas, de vehículo, pero si ese camino lo hacemos colectivamente, es distinto que hacerlo individualmente. Por eso lo que no sabemos lo podemos enunciar en alguna pregunta, y como dije en el inicio, esa pregunta es un enunciado, esa pregunta visibiliza un anuncio, una denuncia, una ignorancia, pero la pregunta que se hace colectivamente, no solo qué te pasa, sino qué nos pasa. No solamente por dónde vas, sino cómo vamos. Esa pregunta que se hacía antes, ¿por dónde vas? En matemática, ¿por dónde vamos o por dónde no vamos? Esa pregunta colectiva, la ignorancia como ámbito de construcción de conocimiento, desde una enunciación latinoamericana, es lo que nos va a permitir reconocer, visibilizar todos aquellos elementos que van a poder construir otra dimensión analítica, otro modelo pedagógico, en el cual cada vez más sujetos estemos dentro. Y en ese estar dentro también nos incluimos nosotros. Muchas gracias.